por poder estar aquí nuevamente compartiendo la palabra del Señor. La verdad es que es una gran responsabilidad. No os voy a mentir y decir, uy, es como el primer día, no. El primer día en 5 minutos terminé y me bajé y dije, nunca más lo haré. Pero sobre todo los últimos minutos antes de tener que subir, el corazón se acelera y los nervios. Porque no se trata, no, es que quien no comparte no lo sabe, pero es que no se trata de, por los conocimientos que Dios me ha permitido tener, la cultura que me ha permitido tener, yo puedo coger la Biblia, poner el dedo así y pasarme media hora hablando. Eso es fácil. Pero compartir lo que creemos que viene de parte de Dios no es tan fácil. Pero gracias a Dios, Dios siempre confirma con diferentes maneras la palabra que Él quiere traer. Y en parte la última canción que hemos cantado, aunque Loida no lo sabía, pero en parte confirma un poco de lo que quiero hablar en esta mañana. Y lo primero que yo quiero recordar es que cuando subimos al púlpito para compartir la palabra, estamos compartiendo la meta o una de las metas hacia las que debemos de avanzar los cristianos, pero también los que estamos compartiendo la palabra. A veces los que compartimos la palabra estamos más cerca de esa meta, pero muchas otras veces estamos tan lejos de esa meta como cualquiera de los que estáis escuchando predicar, porque hablamos de lo que Dios nos habla en primer lugar a nosotros, pero también porque, como dijo Pablo, y por lo menos yo me sumo a sus palabras, no que lo haya alcanzado ya ni que ya sea perfecto, sino que prosigo, y cada año que pasa, aunque sea un año más mayor, yo no lo he alcanzado todavía, pero Dios me está hablando y voy a compartir de lo que Dios me está hablando desde un tiempo a esta parte. Y lo que voy a hablar está plasmado en el libro que Dios me ha permitido escribir últimamente, lógicamente de forma mucho más detallada. Aquí predicando no os voy a decir todo lo que he escrito. Pero para empezar quiero reconocer que a veces me siento tristemente impotente al ver lo difícil que resulta hoy en día que las personas se conviertan y lo sencillo que fue para que la gente se convirtiera durante los primeros siglos de la historia de la iglesia. Tenemos el ejemplo de la iglesia de Jerusalén, que comenzó con 120 personas en un aposento alto, como mucho 240, porque en aquella época no se contaban las mujeres. Y Lucas nos dice en el libro de los Hechos que en poco tiempo los acusaron de trastornar el mundo entero. 120 personas solamente. También me siento impotente al ver hoy en día lo fácilmente que los cristianos abandonan el camino de la fe con excusas tan frívolas y ridículas como que no me ha saludado el pastor, o no me ha visitado mi líder, o no me han dicho lo que yo esperaba y deseaba escuchar, o porque me han puesto en disciplina así total por estar viviendo en pecado. Pero eso es lo normal hoy en día. Y por eso dejamos los caminos del Señor. Sin embargo, los cristianos de los primeros siglos no abandonaban el camino del Señor, aun con el riesgo de ser quemados en la hoguera o ser comidos por las fieras. Otro motivo por el que me siento impotente es por ver cómo la gente del mundo va buscando poder en cualquier forma de ocultismo.
cuando en los primeros siglos del cristianismo eran los brujos, los hechiceros y los adivinos los que se convertían al Señor. Tenemos el ejemplo de la adivina de Filipos o de Simón el mago de Samaria. O un caso mucho más extremo lo tenemos en la ciudad de Éfeso, donde Lucas nos relata en Hechos capítulo 19 y versículo 19. Lucas nos relata que muchos magos se convertían. Vamos a leerlo porque es muy ilustrativo del poder que se movía entre los cristianos del primer siglo. Lucas dice en Hechos capítulo 19, versículo 19: asimismo, muchos de los que habían practicado la magia trajeron los libros y los quemaron delante de todos, y hechas de la ingente cantidad de dinero que se quemó, hecho el cálculo al valor hoy en día en euros, es como mínimo 5. Mejor, como hizo Judas, mejor lo vendemos y lo damos a los pobres. Pero ellos no podían vender esos libros de magia porque entendían perfectamente el poder maligno que se mueve detrás del ocultismo. Por eso los quemaron, porque existe un poder real detrás del ocultismo, y este poder del ocultismo es un poder manipulado y controlado y utilizado por las tinieblas. Este es un poder engañoso que cautiva, esclaviza y ciega. Mientras que el poder de Dios manifestado a través del Evangelio nos devuelve la vista, rompe todas nuestras cadenas y nos liberta. Qué diferencia tan grande entre un poder y otro. Pero aún así, la gente hoy en día prefiere buscar el poder del ocultismo. ¿Qué está fallando entre los cristianos para que las personas prefieran buscar el poder en el ocultismo? A pesar de que ese poder cautiva, esclaviza y ciega, en vez de buscar el poder en Dios, un poder que liberta, un poder que da vida abundante. ¿No será que durante los primeros siglos los cristianos no hablaban del poder de Dios porque vivían en la dimensión de lo sobrenatural y todo el mundo podía ver el poder de Dios manifestado en la vida de los cristianos y actuando a través de ellos, mientras que hoy en día vivimos hablando de un poder que realmente no experimentamos en nuestras vidas, o que si lo experimentamos, lo hemos experimentado en un grado mínimo o de puertas para adentro, de tal manera que nadie o casi nadie que no sea cristiano ha podido verlo. Después de tantos años siguiendo y sirviendo al Señor, muchas veces me siento frustrado porque aunque siento la presencia de Dios en mi vida y he visto milagros, auténticos milagros, como por ejemplo, creo que todos o casi todos sabéis que mi nieto nació prácticamente sordo, con informes médicos que había nacido prácticamente sordo. Sin embargo, ahora puede oír perfectamente. O por ejemplo, la mamá de Juani, la mamá de mi esposa. Ella con 37 años le diagnosticaron un cáncer y le dieron 6 meses de vida. Y el Señor se la llevó con 73 años. Y no era un error de diagnóstico, porque en el 2006, cuando ella empezó de nuevo a ponerse mal, en el hospital de Cartagena me pidieron los informes porque a ella la habían operado en la Rixaca, en Murcia, y nos pidieron los informes de la operación, y cuando los leyó, me miró y me dijo: es que ella tenía que estar muerta. Dice, porque el cáncer que ella tuvo es uno de los cánceres más agresivos que hay. Y encima luego la radiaron con una cobaltoterapia que hoy en día, esto en el 2006, me dice, que hoy en día no se utiliza porque daña más a los tejidos de alrededor que al propio cáncer. Sin embargo, el Señor permitió que viviera hasta los 73 años.
Pero siendo sincero, no tengo más remedio que reconocer que los milagros son la excepción que confirman la regla. Y no soy capaz de vivir en la dimensión de lo sobrenatural. Solo de vez en cuando lo sobrenatural hace una aparición en mi vida y en mi entorno. Pero lo que era normal durante los primeros siglos de historia de la Iglesia, hoy en día se ha convertido en una excepción. Sinceramente, me parece muy triste. Todos los días trabajo rodeado de inconversos, como la mayoría de vosotros. Y en bastantes ocasiones Dios me ha dado la oportunidad de poder hablarles. Pero os digo la verdad, siento que ellos me ven simplemente como un profesor de religión más. Siento que algo falla en mi mensaje, que no llega más que al cerebro, porque en muchas ocasiones me han dicho que tengo razón. Incluso el secretario de uno de los centros donde trabajo me dijo un día, ¿sabes? He comenzado a leer la Biblia, pero al final todo sigue igual. No hay conversiones, no hay cambios. La luz parece que no puede penetrar en las tinieblas. De verdad que conforme pasan los años me preocupa cada vez más, porque cada vez nos estamos acercando más al final, ya sea al final del mundo o al final de nuestra vida, porque de un modo u otro, cada día que pasa, estoy un día más cerca del Señor, un día más cerca de su presencia física. Así que, viendo el panorama de la Iglesia en el mundo occidental, me pregunto con cierta tristeza, ¿qué legado vamos a dejar a la siguiente generación de cristianos? ¿Vamos a ser como la generación que salió de Egipto, que se perdió en el desierto? ¿O vamos a hacer un alto en el camino y vamos a corregir nuestra deriva? Vamos a leer lo que el apóstol Pablo explica a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, en el capítulo 10, versículos 1 al 6. Primera de Corintios, capítulo 10, versículos 1 al 6 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube y todos pasaron el mar, que todos en unión con Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía. Esa roca era Cristo. Pero de la mayoría de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron tendidos en el desierto. Estas cosas sucedieron, y esto es muy importante que lo tengamos siempre claro, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Toda la generación que salió de Egipto experimentó el poder de Dios. Todos estuvieron bajo la nube. Todos vieron la columna de fuego que se interpuso entre los egipcios y ellos, y que para los egipcios era tinieblas y para ellos era luz. Todos cruzaron el Mar Rojo en seco. Todos fueron alimentados de manera milagrosa con el maná. Todos bebieron del agua que emanaba de una roca. Todos experimentaron el milagro de que la ropa no envejeciera ni sus calzados se desgastaran. Todos, absolutamente todos, vivieron en la dimensión de lo sobrenatural, porque todos los días, de una forma u otra, experimentaban el poder de Dios en ellos y en medio de ellos. Y sin embargo, casi toda esa generación que salió de Egipto se perdió en el desierto. Casi toda esa generación que salió de Egipto dejó un legado tan lamentable que Moisés tuvo que repetir la ley a la nueva generación que había nacido y crecido en el desierto. ¿Qué legado vamos a dejar nosotros a la siguiente generación de cristianos?
Vamos a dejar el legado de una religión aprendida en la que de vez en cuando hacemos excursiones a la presencia de Dios y de forma excepcional lo sobrenatural se manifiesta en nuestra vida, o vamos a dejar un legado de vida en el Espíritu donde lo sobrenatural es la regla general y no la excepción. En esta mañana no quiero esconder el bulto, no me quiero esconder como hizo el rey Saúl cuando tenía que ser nombrado rey, que se escondió detrás del bagaje. Yo no me quiero esconder, asumo mi responsabilidad. Yo quiero dar un paso al frente y reconozco que soy tan culpable como el que más. Soy tan culpable como cualquier otro de haber convertido la fe en una práctica religiosa que no se parece casi en nada a la vida cristiana llena del Espíritu que vivieron los cristianos de los primeros siglos. Pero sabéis, yo no me conformo. No sé cuántos años de vida todavía tendré, pero sé que me quedan menos años de vida que los que ya he vivido. Por eso Dios ha puesto esta inquietud en mí. ¿Qué legado voy a dejar? ¿Una vida religiosa o una vida llena del Espíritu? Una vida vivida en la dimensión de lo sobrenatural, experimentando a diario el poder de Dios, o una vida carnal, donde lo que predomina son los deseos de mi carne. Mi deseo, mi voluntad, es que mi legado sea una vida llena del Espíritu, vivida en la dimensión de lo sobrenatural, donde el poder de Dios pueda estar presente a diario. Por eso me decidí a escribir el libro El poder de Dios al alcance de tu mano, para que lo que Dios me ha mostrado y me ha hablado no me lo quede para mí solo, y lo que ha sido y es de bendición para mí pueda serlo también para otros. Pero quiero insistir y dejar bien claro que lo que os estoy diciendo no es porque yo pretenda haberlo alcanzado. Yo vuelvo a repetir, me sumo a las palabras de Pablo, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo hacia adelante, sigo luchando para que mi vida sea cada día más conforme al propósito y la voluntad de Dios. Yo no quiero pasar por este mundo habiendo vivido solamente una vida religiosa, porque si no, podíamos habernos quedado en el catolicismo, como mis padres empezaron. En las iglesias evangélicas hay mucho católico, aunque no adoremos imágenes ni recemos. Todavía estoy muy lejos de alcanzar la meta de vivir en la dimensión de lo sobrenatural, pero yo quiero vivir con esa meta en mente. Quiero llegar a cumplir en mi vida las enseñanzas de Pablo a los cristianos de Colosas, y que ahora vamos a leer. Pero quiero que la leamos como si Pablo nos la estuviera diciendo a cada uno de nosotros en particular. No pensemos en que lo que vamos a leer forma parte de una carta escrita hace casi 2000 años a los cristianos que vivían en una ciudad que ni conocemos. Estoy casi seguro que si preguntáramos dónde estaba situada la ciudad de Colosas, pocas personas lo sabrían, no hace falta que me lo digáis, y muchas veces leemos la Biblia pues de esa manera, sin ser muy conscientes de que lo que está escrito fue escrito en su día para esas iglesias, para esos cristianos. Pero Dios, que es el autor real de la Biblia, nos conocía ya a cada uno de nosotros y nos estaba hablando a cada uno de nosotros en particular. Así que vamos a leer Colosenses capítulo 3, versículos 1 y 2. Y vamos a cambiar las generalidades y lo vamos a personificar cada uno de nosotros con nuestro nombre. Así, aunque dice, si pues habéis resucitado, yo voy a leer, si pues Miguel has resucitado con Cristo, busca las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pon la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si hemos muerto con Cristo, si hemos sido crucificados con Cristo, es porque el poder de la cruz ha obrado en nosotros, ayudándonos a crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Porque nuestra carne es una barrera
que nos impide vivir en la dimensión del espíritu, en la dimensión de lo sobrenatural. Para poder poner nuestros ojos en las cosas de arriba y buscar las cosas de arriba, antes hemos tenido que crucificar nuestra carne con sus pasiones y deseos. Y eso no es fácil. El camino del Señor no es fácil. Y cualquiera que quiera caminar por un camino cómodo, el camino ancho, cómodo, fácil, es el que lleva al infierno. Así que cada uno decidimos por dónde queremos caminar. Si por el camino estrecho, que si es estrecho es porque es estrecho, apenas cabemos por él. Y es un camino lleno de dificultades. Jesús ya dijo que pocos eran los que caminaban por él. Jesús nunca prometió un camino de rosas. Porque el camino que lleva al reino de los cielos implica crucificar nuestra carne. Y crucificar nuestra carne va en contra de nuestros sentimientos, va en contra de nuestros deseos. Por eso necesitamos que el poder de la cruz actúe en cada uno de nosotros. Porque si no somos capaces de hacer morir nuestra carne crucificándola con Cristo, tampoco podremos experimentar en nosotros el poder de la resurrección. Porque para resucitar, primero hemos tenido que morir. La carne no puede entrar en la dimensión de lo sobrenatural y nos impide a nosotros entrar en la dimensión de lo sobrenatural. Por eso debemos de crucificar con Cristo nuestra carne. Y una vez crucificada con Cristo, entonces experimentaremos el poder de la resurrección que Pablo describe con palabras muy expresivas en su carta a la iglesia de Éfeso, en el capítulo 1, versículos 19 y 20. Efesios capítulo 1, versículos 19 y 20. El apóstol Pablo escribe y dice: ¿y cuál la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su derecha en los lugares celestiales. Estos versículos me maravillan por la fuerza expresiva y descriptiva de las palabras que utiliza Pablo. Porque para describir el poder que actúa en nosotros, y quiero recalcar, el poder que actúa en nosotros, no que emana de nosotros, como hay algunos por ahí que dicen que tenemos un gigante dentro. No, yo el gigante que puedo llevar dentro es a Cristo, yo para nada. El poder actúa en nosotros, pero no emana de nosotros. Y ese poder que actúa en nosotros, Pablo lo describe con la extraordinaria grandeza de su poder. Pero lo que me toca y me conmueve es que ese extraordinario poder Dios no se lo ha guardado para sí, sino que ese poder lo pone a disposición de los que creemos y hemos dejado que el poder de la cruz entrara en acción crucificando nuestra carne. Pero Pablo no se limita a hablar de la extraordinaria grandeza de su poder, sino que sigue describiéndola como una fuerza poderosa. Esta fuerza poderosa y extraordinaria es la que resucitó a Cristo sentándolo a la derecha del Padre. Pues esta extraordinaria fuerza poderosa es o debería ser la fuerza que actúa en nosotros y a través de nosotros, escondiéndonos con Cristo en Dios, como lo enseña Pablo a los cristianos de Colosas en el versículo siguiente al que leímos antes, en Colosenses 3:3, donde el apóstol Pablo les dice: porque habéis muerto, es decir, el poder de la cruz los ha matado, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando nosotros estamos dispuestos a morir en la cruz con Cristo, el poder que resucitó a Cristo de los muertos y lo sentó en los lugares celestiales a la derecha del Padre, es el poder que actúa en nosotros, resucitándonos con Cristo, escondiendo nuestra vida en Cristo y sentándonos en los lugares celestiales con Cristo en Dios, abriendo las puertas a la intervención de Dios en nuestra vida y a través de nuestra vida.
Cuando estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, ya no hay barreras que se interpongan entre Dios y nosotros, porque nuestra carne ha muerto en la cruz y ahora nuestra vida está escondida con Cristo. Dios ya no nos ve a nosotros, ya no ve nuestra carne. Dios ve la vida de Cristo en nosotros y su extraordinario poder se manifiesta a través de Cristo en nosotros. Pero para que eso ocurra, como vengo insistiendo, primero hemos tenido que morir con Cristo. Así que no rehuyamos de coger la cruz, porque el Señor Jesús dijo que debíamos de coger cada día, no cuando nos convertimos solos. Cada día tenemos que coger nuestra cruz y seguirle. Y antes de seguir quiero hacer un pequeño inciso, porque quiero hacer dos breves aclaraciones. La primera es que la cruz no es ninguna enfermedad o algo que nos haya sobrevenido, como a veces decimos, estamos enfermos y decimos, uf, esta es mi cruz. Eso no es la cruz a la que se refería Jesús, porque esa cruz no la cogemos porque queremos. Nos viene impuesta por los problemas de salud que tengamos. Pero Jesús dijo que la cruz es algo que tenemos que tomar nosotros voluntariamente cada día. Y lo segundo que quiero aclarar es que cuando Jesús tomó la cruz, porque Él siempre fue ejemplo de todo, cuando Jesús tomó la cruz, al igual que los demás condenados a la pena de crucifixión, no la tomó para pasearla por las calles, luciéndola como un artículo de lujo o de decoración. Cuando los reos cogían la cruz, sabían que les aguardaba un grandísimo sufrimiento, porque la crucifixión no te mata el agotamiento de estar colgado de una cruz y de la asfixia que produce la opresión que sufren tus pulmones por la caja torácica cuando tu cuerpo cuelga de los brazos. Por eso, y eso es información, por eso les partían las piernas a los reos cuando querían que murieran pronto, porque si tenían las piernas bien, cuando estaban así colgando y se sentían morir por la ley de la supervivencia, por mucho que les dolieran las piernas, hacían fuerza, se levantaban, la caja torácica se abría y volvía a empezar el sufrimiento, hasta que llegaba el momento que por agotamiento ya no podían hacer fuerza y acababan muriendo. Por eso un crucificado podía estar 24 o 48 horas colgado de una cruz. Y por eso les partían las piernas, porque si querían que murieran pronto, porque al partirles las piernas ya no podían erguirse y por tanto aceleraban el proceso de la muerte. Así que quien cogía la cruz en tiempo de los romanos sabía que les aguardaba un grandísimo sufrimiento y sabían también que les quedaban pocas horas de vida. Así que cuando leemos estas palabras de Jesús acerca de la necesidad de tomar la cruz, hagamos un alto en el camino y evaluemos si estamos dispuestos a pagar el precio del sufrimiento que conlleva tomar la cruz. Y si estamos dispuestos a experimentar en nuestra vida el poder de la cruz que nos llevará a morir a nosotros mismos, para que luego podamos experimentar el poder de la resurrección. Que no se nos olvide nunca que no hay resurrección si antes no ha habido muerte. Y para que el poder que resucitó a Cristo de los muertos se manifieste en nosotros y a través de nosotros, primero hemos tenido que hacer morir las obras de la carne, para que ya no andemos en la carne, para que ya no vivamos en la carne, sino que andemos en el Espíritu y vivamos en el Espíritu. Porque la revelación del poder de Dios se manifiesta cuando estamos en el Espíritu. Cuando Juan tuvo la gran revelación del Apocalipsis, no estaba viendo la tele. Ya sé que no existía, pero da igual. Ni estaba en un teatro viendo a los actores. Nos dice claramente que estaba en el Espíritu, porque es cuando estamos en el Espíritu que el poder de Dios se manifiesta. Cuando el poder de la resurrección ha obrado en nosotros,
resucitándonos a una nueva vida escondida con Cristo en Dios. Entonces entramos en la dimensión de lo sobrenatural y el poder del Espíritu puede tomar control de nuestra vida para fundamentalmente hacer tres cosas que vamos a ver. Lo primero que hace el Espíritu es poner su poder a nuestra disposición para transformarnos. Si pasan los años y seguimos siempre igual y no hay transformaciones en nuestra vida, es que algo está fallando. Aunque llevemos 40 años en el Evangelio, necesitamos seguir siendo transformados cada día. Y necesitamos del poder del Espíritu para ser transformados, porque Dios le dijo a través del profeta Jeremías en el capítulo 13, versículo 3, Dios les hace unas preguntas retóricas a su pueblo para que se den cuenta de que ellos no pueden cambiar por sí solos. Dios les dice a su pueblo: ¿podrá cambiar el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer el bien estando habituados a hacer lo malo? ¿Podemos nosotros hacer el bien siendo esclavos del pecado? Evidentemente necesitamos el poder transformador del Espíritu en nuestras vidas, pero no de una forma puntual cuando nos convertimos. Quizás al convertirnos experimentamos una transformación mucho más rápida que el resto del tiempo, pero la transformación no puede pararse. Los que hemos resucitado con Cristo tenemos que ser transformados de día en día a lo largo de toda nuestra vida. El proceso de transformación es un proceso que tiene como meta llevarnos a tener la estatura de la plenitud de Cristo. Y mientras no tengamos la estatura de la plenitud de Cristo, no podemos conformarnos. Y si Pablo confiesa que no lo había alcanzado y que proseguía hacia esa meta, quiero que nos preguntemos: ¿acaso somos nosotros más espirituales que Pablo? ¿Hemos crecido espiritualmente más que el apóstol Pablo? No hace falta que me contestéis. Por supuesto que no. Por tanto, no nos podemos conformar. Si Pablo no se conformaba siendo el apóstol de los gentiles, siendo el autor de la mitad de los libros del Nuevo Testamento, o casi la mitad de los libros del Nuevo Testamento, si él no se había conformado, mucho menos nosotros, no podemos conformarnos con la estatura espiritual que hemos alcanzado, insisto, aunque tengamos 50, 60 años caminando en el Evangelio. Necesitamos seguir permitiendo al Espíritu Santo que siga transformándonos con su poder de día en día hasta que nos reunamos con Cristo en la presencia de Dios. Lo segundo para lo que el Espíritu Santo pone su poder a nuestra disposición es para guiarnos. Es verdad que la Biblia es el mapa que nos guía a través de la noche oscura en la que tenemos que vivir. Pero el poder del Espíritu es la luz que alumbra el mapa y nos permite ver el camino por el que debemos de andar. El día de Pentecostés, y hoy se celebra el día de Pentecostés, no sé si el auténtico o no, porque hay un problema de fechas, pero hoy se celebra en el mundo cristiano el día de Pentecostés. Pues el primer día de Pentecostés, el día en que se derramó el Espíritu Santo, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo se hizo visible de varias maneras, pero una de ellas fue a través de lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos. Y quiero que nos paremos un momento en este acontecimiento sobrenatural y podamos visualizar lenguas de fuego repartidas sobre entre 120 y 240 personas que estaban allí reunidas. Y pensemos a qué os recuerda, a qué acontecimiento, qué hay en el Antiguo Testamento que pueda recordarnos a esto. Vamos a leerlo en el libro del Éxodo, capítulo 13, versículos 21 y 22. Dice: Jehová iba delante de ellos
de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarlos, a fin de que anduvieran de día y de noche. Nunca se apartó del pueblo la columna de nube durante el día, ni la columna de fuego durante la noche. Pensemos, ¿a qué se parecerían las lenguas de fuego si en vez de asentarse sobre cada uno de ellos, se hubieran juntado todas y se hubieran concentrado en una lengua de fuego? Yo creo que está claro que se parecería bastante a esta columna de fuego que guió a Israel durante las noches por el desierto. El día de Pentecostés se volvió a producir el mismo fenómeno que durante el Éxodo. Porque durante el Éxodo, como todo el pueblo de Israel iba en la misma dirección, no necesitaban lenguas de fuego sobre cada uno de ellos, solo necesitaban una única columna de fuego para guiarlos de una forma global a través del desierto. Pero el día de Pentecostés, esa columna de fuego volvió a aparecer para guiar al pueblo de Dios. Pero esta vez, en vez de ser una columna sola para guiar a un solo pueblo, la columna se dividió en pequeñas lenguas repartidas sobre cada discípulo, porque a diferencia del Éxodo, a partir del día de Pentecostés, cada apóstol, cada discípulo necesitaba ser guiado de una forma individualizada y personalizada, ya que cada uno de ellos iba a desarrollar una labor distinta en el cuerpo de Cristo. Por este motivo no podían todos seguir a una sola columna de fuego, y por eso en vez de una sola columna de fuego aparecieron lenguas de fuego que se asentaron sobre cada uno de ellos para poder guiarlos individual y personalmente, para que cada uno de ellos supiera qué camino debía de tomar y qué labor debían de realizar. Dios no ha cambiado. El Espíritu Santo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo que hoy en día el Espíritu Santo sigue queriendo guiarnos a cada uno de nosotros con su poder. Para que el poder del Espíritu nos pueda guiar, necesitamos ser obedientes a la voz del Espíritu. No podemos pretender que Dios nos hable si no estamos dispuestos a obedecer. Porque Dios no pierde el tiempo. Dios tampoco desperdicia sus fuerzas ni su poder. Él utiliza el poder del Espíritu para guiarnos cuando nosotros nos queremos dejar guiar, cuando nosotros estamos dispuestos a obedecerle. Pero os puedo asegurar que el Espíritu Santo no te va a coger de la oreja y te va a llevar por donde Él quiera. El Espíritu Santo va a guiarnos cuando nosotros estemos dispuestos a caminar. Y lo tercero, para lo que el Espíritu Santo pone su poder a nuestra disposición, es para capacitarnos, porque no debemos olvidarnos nunca de la cantera de la que fuimos tomados. Recordemos lo que les dijo Pablo a los cristianos de la ciudad de Corinto en su primera carta, capítulo 1 y versículo 28, donde Pablo les dice: y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es. Nosotros somos el peor barro que Dios podía haber encontrado. Pero si el poder de la cruz nos mantiene crucificados con Cristo y el poder de la resurrección nos ha escondido con Cristo en Dios, entonces el poder del Espíritu nos guía al torno de Dios, donde somos transformados por el poder del Espíritu para convertirnos en una vasija útil para cumplir el plan y el propósito de Dios para nuestra vida. Ya en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo capacitaba a aquellos de su pueblo que tenían que realizar alguna labor específica para que la pudieran hacer tal y como Dios lo había mandado. De la misma manera, en la iglesia de los primeros siglos, el Espíritu Santo capacitaba a los cristianos para que pudieran desarrollar la labor ministerial a la que habían sido llamados. Y esto no debería de haber cambiado. Es verdad que hoy en día tenemos muchas escuelas de todo tipo,
tenemos escuelas seculares, tenemos escuelas de teología, escuelas de eclesiología, escuelas de misionología y muchas otras escuelas. Y creo sinceramente que todas estas escuelas están muy bien y cumplen un propósito muy bueno. Y pueden ser una herramienta importantísima para el reino de Dios si no nos llevan a olvidar que la escuela más importante es la escuela del Espíritu. Porque es el Espíritu Santo, a través de su poder, el que mejor nos puede capacitar, ya que el Espíritu Santo nos conoce desde la eternidad y conoce el plan de Dios para nuestra vida desde la eternidad. Así que nadie mejor que Él para capacitarnos para realizar la obra a la cual Dios nos ha llamado. Como repite con frecuencia un hermano, no sé si lo conocéis, un hermano ya anciano llamado Joaquín Yebra, este hermano siempre dice que tenemos que vivir a ras del suelo, entiéndase los pies, pero con el corazón bien alto. O como dice el apóstol Pablo, aunque andamos en la carne, no militamos en la carne. Aunque tengamos los pies en la tierra, nuestra vida tiene que estar escondida con Cristo en Dios, porque sólo así podremos experimentar el poder de Dios en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. Que Dios nos bendiga y nos ayude a vivir en la dimensión de lo sobrenatural, para que el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas y a través de nuestras vidas. ¿Tienes el libro ahí a mano? ¿Tienes el libro ahí a mano o el libro para presentarlo? No, lo guardé en la curva para no se me olvide. Muchas gracias, Pastor Miguel, por la palabra en esta mañana. Viviendo en lo sobrenatural. Tenemos que poder vivir de una forma guiada, dirigida por el Espíritu Santo. Amén. Bien, pues voy a, gracias Pastor Juan Antonio, a despedir las redes. Dios les bendiga. Espero que podáis poner por obra la palabra de esta mañana y que podáis vivir en lo sobrenatural. Amén. Que Dios te bendiga. Nos vemos el miércoles que viene a las 7 de la tarde.